agradecerle a Brenda que trajo la idea de este tema que le interesaba tratar, que venimos charlando desde marzo casi, de este año para ver cómo, por dónde, con quién, qué tipo de proyecto armar, viendo a ver qué se puede hacer con este tema. Bueno, nada, que nos acercó la idea, me acercó la idea a mí, la trajo al CELE, la conversamos, armó el panel, así que quería agradecerte a vos, Brenda, agradecerles a todos los panelistas que se sumaron a compartir puntas, en definitiva, para esta conversación, que la idea es que empiece hoy, pero que no termine hoy, y ver qué podemos hacer en este tema en el que tampoco hay quizá estudiado o sistematizado de alguna manera. Así que, de nuevo, muchas gracias por sumarse. Espero que la conversación sea productiva y fructífera para todos y que a partir de acá salgan lindas ideas y lindas puntas de cómo trabajar este tema un poquito más de cara al futuro. Los dejo con Brenda, que va a moderar el panel. Gracias. Es tal cual como decía Aus. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar acá. Hace años que quiero hacer algo sobre libertad de expresión y cárceles y no encuentro el lugar, la oportunidad, siempre hay otra cosa más urgente. Y cuando Aus me dijo que querés pensar algún proyecto, traer alguna línea de investigación nueva, dije, esta es la mía. Así que gracias por el espacio. A quienes nos preocupa la libertad de expresión como elemento esencial elemento esencial para que una democracia sea legítima, para gobernarnos entre todos, para que la gente pueda participar de las decisiones que gobiernan sus vidas. La situación en las cárceles es muy seria, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy es una población entera que no vota, que no participa de la esfera pública, que tiene dificultades para acceder a los medios, para elegir sus abogados, para manifestarse. Y empecé a hablar, hola José Luis, ahí está, bienvenido. Empecé a hablar con José Luis, con Manuel, con Roberto, con Liana, Santiago, que yo no sé nada de derecho penal, así que Santiago, todo Santiago me dice todo lo que está pasando en el mundo y lo que hay que saber. Y cada uno de ustedes que habló, cada palabra eran 10 temas, todos unos mundos que si no fuesen reales serían completamente distópicos. Entonces con Manuel hablamos de las dificultades para acceder a la prensa, con José Luis imposibilidades para elegir los propios abogados, con Liliana imposibilidades, dificultades para hacer proyectos artísticos en cárceles, para hacer obras de teatro, muestras de fotografía, todo muy, muy difícil y muy increíble. Es un mundo para mí en un sentido atrapante y fascinante, pero muy serio en lo que hay mucho para hacer. Así que gracias a todos por venir. Gracias a Roberto por la idea. Cuando le dije a Roberto, ¿no te das ganas de pensar algo sobre protesta en cárceles? Y me dijo, sí, pero armemos algo, juntémonos a pensar, porque qué atrás que estamos con el tema. Así que espero que sea eso hoy, una oportunidad para pensar entre todos, para identificar temas, para ver cómo seguimos, qué preguntas tenemos. Todos están los panelistas con las cámaras prendidas, pero todos pueden prender sus cámaras si quieren participar de la conversación más activamente. Vamos a tener a Liliana. Liliana es parte de Yo No Fui, una organización que trabaja en cárceles de mujeres, haciendo proyectos artísticos dentro de las cárceles y fuera de las cárceles, con mujeres que han recuperado la libertad en Argentina. Manuel es profesor en los Andes, en Colombia, y dirige la clínica jurídica o el grupo de prisiones en la universidad. Y José Luis dirige Así Legal, una organización mexicana que hace mucho trabajo con personas privadas de la libertad. Eso, que sea un proyecto regional, es algo que también nos interesa. Va a hablar cada uno más o menos 10 minutos sobre el trabajo que están haciendo, algunas cuestiones, las cuestiones que les interesa traer hoy a la mesa.
Después van a estar hablando un poco con Roberto. Para mí Roberto es uno de los grandes pensadores de la libertad de expresión, como, sobre todo como medio para gobernarnos entre iguales. Y después vamos a tener tiempo, vamos a terminar, para quien está en Argentina, a las 7:15, México y Colombia a las 6:15, 5:15, no sé, 5:15. Eh, Qué difícil sumar 1 y 2, me paso la vida con eso. Así que vamos a tener un rato para hablar entre todos. Manuel, ¿querés empezar vos? Sí, por mí no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, Brenda, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de aquí compartir algunas ideas con ustedes y que empiece la discusión. Como les contaba Brenda, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y junto con mi colega y amigo Libardo Ariza, hace un buen tiempo codirigimos una clínica jurídica que trabaja con estudiantes de último año de Derecho, que es el Grupo de Prisiones, y como su nombre lo indica, nos dedicamos a trabajar en favor del reconocimiento de los derechos humanos de la población privada de la libertad y de cambios y mejoras a la política criminal y penitenciaria de forma tal que se dignifique las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Como clínica, pues tenemos distintos tipos de actividades, estrategias. Tenemos un trabajo, digamos, más académico, investigativo, de explorar la situación carcelaria en Colombia y hacer propuestas de cambio, sobre todo a nivel legislativo, político. Pero también, pues como abogados que somos, hacemos distintos tipos de litigio, desde representación judicial de personas privadas de la libertad, dentro de los límites que nos permite la ley colombiana con estudiantes de derecho, pero también sobre todo actividades de litigio estratégico de distintas formas, es decir, a través de acciones judiciales o jurídicas buscar cambios o transformaciones en la situación carcelaria en Colombia. Entonces, para ponerles ejemplos, hemos presentado varias demandas de inconstitucionalidad. La última, la más reciente de la cual sacamos pecho, es la que permitió que se declarara la inconstitucionalidad de la cadena perpetua en Colombia, a pesar de que fue una reforma constitucional. Eso creemos que fue una gran victoria, por lo menos simbólica. Y desarrollamos también muchas actividades en la cárcel con personas privadas de la libertad, también en conjunto con otras áreas académicas de la Universidad de los Andes, como el Departamento de Arte, donde también podemos hablar más adelante de eso, donde hemos realizado como proyectos de arte y derecho que también trabajan con la libertad de expresión y la expresión artística de las personas privadas de la libertad. Eso es un poco para darles una idea de lo que hacemos, lo que nos interesa hacer y también que creemos que por ahí hay caminos que podemos recorrer colectivamente para cambiar lo que yo creo que es una limitación o incluso una violación de la libertad de expresión de las personas privadas de la libertad. Y yo quería identificar básicamente ciertos aspectos que hemos notado en el contexto colombiano y que muy probablemente se reproducen en el contexto latinoamericano. ¿Cuál es mi idea general? Un poco lo voy a tratar de defender en estos pocos minutos que me quedan. Yo diría que la legislación colombiana e incluso la jurisprudencia constitucional colombiana, por muy progresista que a veces parezca nuestra Corte Constitucional, tiende a pensar que la democracia y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión son prácticas contrarias a la disciplina carcelaria, casi que incluso actividades subversivas que por lo tanto pueden ser drásticamente limitadas en aras de esta concepción tan amplia de lo que es la disciplina carcelaria. Y eso lo quiero ver, o que comencemos a discutirlo en tres puntos claves: la participación política y el proselitismo político en las cárceles, los actos de protesta colectiva y el acceso a los medios de comunicación. Creo que estos son tres ejemplos muy buenos en los cuales tanto la legislación colombiana como la misma jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional ha limitado notablemente el derecho de las personas privadas de la libertad a la participación política y a la libertad de expresión. Brevemente menciono estos aspectos y lo que yo, o como interpreto yo, que son entendidos por la legislación y la jurisprudencia colombiana. En cuanto a la participación política y el proselitismo político, según el Código Penitenciario colombiano, las personas privadas de la libertad solo pueden votar en elecciones populares si son personas sindicadas, es decir, acusadas de cometer un delito, más no condenadas. Es decir, el código nuestro, y así lo ha interpretado la Corte Constitucional, entienden que una persona condenada, parte de su sanción penal es la limitación de derechos civiles y políticos, y entre ellos puede estar el derecho a la participación política o en política, y por lo tanto se les puede restringir su derecho al voto.
Eso fue avalado por la Corte Constitucional, en lo cual yo creo que es una decisión bastante desafortunada. El otro aspecto son los actos de protesta colectiva. Bueno, y el proselitismo político también es entendido en las cárceles colombianas como una actividad disruptora del orden carcelario, como una actividad que implica indisciplina, que pone en peligro la convivencia dentro del establecimiento carcelario, y por lo tanto el proselitismo político está prohibido dentro de las cárceles, y no solo eso, sino que se considera una falta grave por parte de quien lo cometa. Y lo mismo sucede con los actos de protesta colectiva. Los actos de protesta colectiva están prohibidos y también son considerados una falta grave. En todos estos casos, la Corte Constitucional ha considerado que esas restricciones a los derechos de la población reclusa son o respetan la Constitución, bajo el argumento de que son limitaciones aceptables al derecho a participación política, en política y a la libertad de expresión. Y finalmente, en cuanto al acceso a los medios de comunicación, nuestro código penitenciario, también avalado por la Corte Constitucional, restringe el acceso a las personas privadas de la libertad, bien sean sindicadas o condenadas, a los medios de comunicación. ¿En qué sentido? Que ponen trabas legales y administrativas para poder acceder a los medios. Por lo tanto, si una persona privada de la libertad quiere entrevistarse con un medio de comunicación, debe obtener un permiso previo por parte de la autoridad judicial o administrativa, dependiendo de si es un sindicado o un condenado, y quienes quieran entrevistar a las personas privadas de la libertad tienen que demostrar que pertenecen a un medio de comunicación acreditado y que ellos también están acreditados como periodistas, lo cual también consideramos que limita de una manera excesiva el libre ejercicio de la profesión periodística. Entonces, estos son los límites que ha establecido nuestra legislación, todos ellos, como les dije, avalados por la Corte Constitucional. Aquí la sentencia clave, que en últimas, por mala fortuna, definió todos estos asuntos en una demanda que se presentó, es la sentencia C-394 de 1995. El magistrado ponente fue Vladimiro Naranjo, de una tendencia claramente conservadora, pero que fue secundado por todos los magistrados de ese momento. ¿Y cuál fue el argumento central de la Corte? Y ya con esto cierro para que podamos discutirlo más adelante. Es lo que yo considero que es esa concepción disciplinaria del orden carcelario. Yo creo que este es el punto clave que me gustaría discutir más adelante con ustedes, y es que creo que el gran desafío que tenemos por delante es, y que creo que es bien difícil, es un poco combatir eso que se ha vuelto como un sentido común o algo naturalizado en nuestro ambiente político, legislativo y judicial, y es, bueno, pues si son presos es normal que limitemos sus derechos, es normal que no puedan protestar, es normal que no puedan hacer proselitismo, es normal que no puedan votar, es normal que no se puedan comunicar con la prensa. Y el argumento que dio la Corte, yo creo que muy problemático, es que el orden penitenciario se concibe ante todo como un orden que debe imponer el orden y la disciplina dentro de las prisiones, y bajo ese argumento se pueden limitar los derechos de las personas privadas de la libertad, que son entendidos, digamos, sobre todo este tipo de derechos como disruptivos, que ponen en peligro la convivencia, la seguridad de los penales, la disciplina, y bajo esta concepción, creo yo, bastante conservadora de los derechos fundamentales, son vistos como actos subversivos o amenazantes que cuestionan el orden carcelario. No se aplican test de razonabilidad, no se estudia la necesidad, adecuación o proporcionalidad de las medidas restrictivas, sino que se considera en abstracto, como lo hizo la Corte, que ejercer este tipo de actividades per se, sin que uno lo tenga que mostrar concretamente, ya ponen en peligro el orden disciplinario, y digamos que es como el valor predominante que debe existir dentro de las cárceles, y es ese orden disciplinario. Es decir, claro, los reclusos tienen derechos, el fin de las cárceles es resocializar a las personas privadas de la libertad, pero siempre en una clave de orden disciplinario. Es decir, es un poco la concepción, como lo dice la Corte, de que no puede haber resocialización sin disciplina. Es decir, la disciplina como el valor fundante de las cárceles, que creo que es el camino que nos ha llevado a restringir de manera tan excesiva el derecho a la libertad de expresión y al derecho a participación política de las personas privadas de la libertad, es decir, en últimas como ciudadanos que tienen que estar sometidos a formas disciplinarias mucho más intensas y que por lo tanto tenemos que aceptar que restrinjan sus derechos fundamentales. Eso es lo que me gustaría discutir con ustedes más adelante. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Liliana, ¿querés seguir vos? Sí, dale. Bueno, mientras habla Liliana, les voy a mostrar. ¿Sabes qué? Ahora voy a pedir que me permitan compartir la pantalla, que no lo tengo habilitado, así que si te parece que sigas, José Luis, y enseguida te doy la palabra. Dale, dale, dale.
Gracias, Brenda, un gusto estar con ustedes. De antemano, ofrezco una disculpa, acá son las 3 de la tarde y creo que estaba confundido con una hora menos, pero bueno, de verdad una sentida disculpa. Creo que, bueno, agradecer, Brenda, con esta plática que tuvimos hace unos días, unas semanas, respecto a la importancia del tema de la libertad de expresión y las prisiones, ¿no? Un contexto importante. Y algo que le comentaba a Brenda, es que en México tuvimos recientemente, pues no tan reciente, en 2008 tuvimos una reforma muy importante que transforma el sistema penitenciario, dejando atrás un modelo de la readaptación social que veía a las personas privadas de libertad como enfermas que delinquían, para verlas ahora desde un modelo de la reinserción social y verlas como sujetas de derechos. Esta lógica de ver a las personas privadas de libertad como sujetas de derechos ha contribuido o ha ayudado a reconocer ciertos derechos fundamentales o muy puntuales de la población privada de libertad que anteriormente no se veía. De entrada, este modelo, que si bien es cierto, insisto, llegó en 2008, después tuvo un fortalecimiento muy fuerte cuando esta misma reforma constitucional sufrió otra reforma en su artículo 18 constitucional, en donde le ponen a la base de la reinserción social una serie de ejes temáticos de derechos, digamos, pero una base fundamental que tiene que ver el respeto a los derechos humanos. Y entonces en México empieza a haber un cambio importante, una reforma constitucional que permite, en aras de tener un bloque de constitucionalidad, que lo que hace es bajar todos los estándares internacionales, los que tenemos dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención Americana, o todos, digamos, estos estándares internacionales que anteriormente se tenían que aplicar, o ya están dentro de la Constitución. Y esto nos ha permitido entonces exigir derechos de las personas privadas de libertad, desde un contexto, haciendo un análisis interpretativo de la propia Constitución, en donde los derechos reconocidos en la propia Convención Americana, ¿no? También, por supuesto, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sea una realidad. Si bien es cierto, no tenemos como en Colombia, digamos, el derecho al voto de las personas privadas de libertad en una legislación, ¿no? Sí ha sido una interpretación de la Corte Constitucional que ha determinado que las personas privadas de libertad tienen derecho al voto. Ha habido sus límites, ¿no? Se empezó a decir que las personas privadas de libertad tienen derecho a votar sí y solo si están en una situación de prisión preventiva, un poco como bien lo comentaba Manuel, personas que no tienen una sentencia aún son las personas que podían estar votando. Y el plan piloto, digamos, porque sería un plan piloto, la resolución de este tribunal lo que hace es que permite que las personas privadas de libertad puedan acceder a su derecho al voto a partir de las elecciones del 2024. Lo que pasó es que dieron, digamos, en un plan piloto, en las elecciones pasadas de este 2021, se permitió que un número reducido pudiera hacer este derecho, y fue así que cerca de 800 personas tuvieron la posibilidad digamos, de votar solamente, ¿no? Estas personas, esta representación fue en todo el país y ellas fueron las que pudieron ejercer ese sufragio. En México ha habido buenas experiencias, también muy malas, pero me voy a centrar un poquito ahorita en las buenas. Ha habido buenas experiencias respecto a temas de la libertad de expresión. Por ejemplo, también algunas organizaciones de la sociedad civil han logrado que dentro de los centros penitenciarios, especialmente los que albergan personas pertenecientes a la población LGBTTI y también a los que albergan a mujeres, hagan dentro del centro penitenciario algún tipo de manifestación en conmemoración con el 8M, por ejemplo. Una organización de la sociedad civil logró que las mujeres marcharan al interior del centro penitenciario con una consigna dejando claro que el encarcelamiento, digamos el lema, el encarcelamiento es la problemática patriarcal más grave que sufren las mujeres en el encierro. También en otros centros penitenciarios se permitió, en el contexto de la Marcha del Orgullo Gay, que algunos colectivos, organizaciones de la sociedad civil pudieran entrar dentro de los centros penitenciarios y organizar la marcha al interior del centro penitenciario, en donde prácticamente había consignas de apoyo a esta población privada de libertad. Es decir, se han dado acciones en contextos de libertad de expresión bastante interesantes. Algunos otros ejemplos, ¿no?, que se han dado también son, se ha permitido, ahora ya se censuró esa página, pero bueno, algunas personas privadas de libertad tenían
una aplicación, un OnlyFans, ¿no? Que fue censurado, ¿no? Este OnlyFans fue censurado, pero finalmente había ya esa posibilidad, y hoy por hoy también está sonando algunos blogs de personas privadas de libertad que por conducto de y en aras de este contacto con el mundo exterior, un elemento esencial e importante del derecho a la reinserción social, han contribuido a que las personas, digamos, las personas privadas de libertad puedan tener contacto con el mundo exterior mediante el Internet, mediante los medios de comunicación, mediante los periodistas. Si bien es cierto, no es una cosa que sea muy fácil de permitir, ¿no? Habrá que hacer gestiones internas. Algo que también trajo importante esta reforma es que abrieron la posibilidad de que las personas privadas de libertad tuvieran adentro un mecanismo que se le llaman peticiones administrativas. ¿Y qué es esta posibilidad que tienen las personas privadas de libertad de ser escuchadas por la propia autoridad penitenciaria, a efecto de que puedan hacer cualquier petición que requieran, si quieren un medio de comunicación, si quieren hablar con un familiar o quieren expresarse de alguna manera, y está dentro de las posibilidades del centro penitenciario, podría contribuir a garantizarles este derecho. Si el centro penitenciario les niega esta posibilidad de que las personas puedan expresarse, usualmente lo utilizan más para ejercer otro tipo de derechos, pero también el derecho a la libertad de expresión. Si la autoridad penitenciaria decide no darle las condiciones adecuadas que se requieren para que la persona pueda escribir, o para que pueda pintar, o para que pueda expresarse de alguna manera, se puede llevar este tema, se puede llevar ante el juez de ejecución, un juez que es el garante, digamos, de las personas privadas de libertad, y ahí, mediante esta acción ante el juez de ejecución, se resolvería la situación de esta persona. Un poquito les voy a contar que desde Así Legal, la organización que represento, somos una organización que trabajamos justamente desde hace 15 años por el reconocimiento a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Contribuimos a empujar este nuevo modelo, o este modelo que sigo diciendo nuevo porque parece también que en México las autoridades no han podido entender que ya hoy por hoy las personas privadas de libertad tienen que verse como sujetas de derechos, y que por lo tanto no tiene que haber restricción de muchos de estos derechos más allá de temas de seguridad. También algo que hemos identificado es que siempre que se hace una petición en contextos de libertad de expresión, el límite siempre tiene que ver con el tema de la seguridad. Entonces ahí lo que se ha intentado hacer es ponderar el tema de la seguridad versus a los derechos humanos. Algo que nos hemos percatado es que aquellos centros penitenciarios en donde se restringe la libertad deambulatoria de las personas al interior del centro penitenciario, es en donde es decir, que están más controladas, en donde no hay ningún incidente, violento ni nada, es en donde mayormente se vulneran los derechos humanos y en donde menos prácticas de libertad de expresión se tienen, ¿no? Entonces hemos dado cuenta de estos espacios en donde las personas pueden ir a la sala de teatro, al aula de danza o al aula de pintura, permite también que se vayan generando redes de apoyo en donde, con el contacto con el mundo exterior, se puedan ir haciendo eventos importantes que contribuyen a que este elemento o este gran derecho se pueda ver materializado. Y hay también buenas prácticas en donde se ha identificado claramente cómo los sistemas penitenciarios participan o concursan como en estos foros, en estos eventos, como La Voz Penitenciaria, por ejemplo, en donde más de 210 centros penitenciarios de todo el país, los 33 sistemas penitenciarios, se articulan para generar este concurso de La Voz Penitenciaria o el teatro intramuros, ¿no? Y empiezan a tener como algunas interacciones. Si quieren, yo esto por ahí lo podré dejar y podemos seguir más adelante con la plática. Genial, gracias, José Luis. Una cosa, comentario chiquito en el medio, que me parece espectacular de trabajar con varias jurisdicciones, es como, por ejemplo, las marchas estas, protestas que menciona José Luis, exitosas y en paz, que puedan servir para desarmar argumentos de necesidad para la seguridad de la cárcel en otras jurisdicciones. Me parece como una de las riquezas de hablar así entre todos. Liliana me mandó una presentación hermosa para acompañar sus palabras, que les voy a compartir ahora. Y Bueno, cuando... mientras voy contando, si te parece. ¿Dale? Bueno, estas imágenes que están viendo
son imágenes de nuestro colectivo en diferentes instancias, diferentes momentos. Mi nombre es Liliana Cabrera, soy integrante de Yo No Fui. Para quienes no nos conocen, somos un colectivo transfeminista, popular y anticarcelario. Y bueno, está integrado por personas que pasamos por la privación de libertad y otras no. Somos también una cooperativa de trabajo, un espacio audiovisual y una editorial también. Bueno, la verdad es que me pareció muy interesante el tema que nos convoca hoy, ¿no? La libertad de expresión. Yo pasé 7 años y 2 meses dentro de la cárcel de Seiza y realmente es un tema que nos atravesó colectivamente, no solamente dentro de Yo No Fui, sino también dentro de mi grupo de compañeras, ¿no? Hablaban las compañeras recién sobre la posibilidad del voto y realmente el voto fue algo que quienes fuimos condenados fue algo por lo que luchamos, ¿no? Y realmente, bueno, al día de hoy en Argentina solamente pueden votar los procesados, así que es una lucha pendiente que tenemos. También como compañera que salió acompañando a quienes están adentro. Pero más allá de eso, algo que sí me gustaría decir es que todas estas categorías, ¿no? De las que hablábamos desde Yo No Fui, que somos anticarcelarias, que somos transfeministas y populares, es solamente quizás definiciones, no son puntos de llegada, todo el tiempo nos estamos repensando y realmente las palabras son muy importantes para nosotros, porque bueno, nacimos a partir de un taller de poesía, ya el año que viene vamos a cumplir los 20 años de trayectoria y bueno, esa situación también nos pone a repensarnos, ¿no? A partir de todo lo que hemos vivido. Y en todos estos años Yo No Fui ha tenido varias situaciones que ha acompañado y que a su vez ha traído ciertos condicionamientos por parte del Servicio Penitenciario Federal y los provinciales también, porque Yo No Fui también da talleres no solamente en lo que es cárceles federales, sino también en las cárceles provinciales. Pero bueno, voy a traer puntualmente una situación que creo que grafica algo de lo que hemos vivido como organización. En el año 2015, yo ya había salido en libertad para esto, yo salí en el 2013 y al mes de salir en libertad me sumé al equipo docente del taller de poesía, pero bueno, ya había pasado un año y pico. En el año 2015, el Servicio Penitenciario Federal impone un traslado compulsivo para compañeras que se encontraban en la unidad 31 de Seiza. Para quienes no conocen, quizás las cárceles en Argentina están divididas en cárceles federales y cárceles provinciales. La unidad 31 de Seiza se encuentra, como bien dije, en Ezeiza, pero bueno, es una unidad de mínima, mediana seguridad que tiene planta de madre. Por lo tanto, quienes viven allí, que no son solamente madres, también hay compañeras en el sector común, yo estuve ahí sin ser madre, pero bueno, tienen quizás mejores condiciones de alojamiento, porque es una cárcel que está más monitoreada, y tiene otras condiciones con respecto a otras cárceles del sistema federal, y ni que hablar del sistema provincial, que al no estar tan monitoreado, muchas veces se lesionan mucho más los derechos ahí adentro. Dentro de lo que es la unidad 31, bueno, fue trasladado este grupo de compañeras. Y realmente fue trasladado en una situación que lesionaba sus derechos de una manera muy, muy terrible, porque fueron llevadas en el medio de la madrugada por personal masculino, cuando eso no debería pasar, fueron llevadas con lo puesto, se perdieron todas sus cosas. Nosotros quienes estábamos afuera nos empezamos a enterar de esto por las mismas compañeras que nos llamaban desesperadas, ¿no? Por sus familiares también. Y entonces en ese momento Yo No Fui decide poder acompañar todo el proceso de denuncias que se empezó a realizar por parte de este grupo, bajo la figura de Amicus Curiae, que es amigo del tribunal. Para esto Yo No Fui presentó su personería jurídica, siendo una organización social y siendo gran parte de nosotras personas que hemos pasado por la privación de libertad, y bueno, quienes no pasaron tienen la experiencia de haber transitado este
este camino junto a nosotros sabe que no es algo gratis, no es algo que va a pasar desapercibido por parte del servicio penitenciario. Y realmente nosotros decidimos hacerlo igual porque, bueno, tiene que ver con el compromiso con los compañeros que están adentro. Cuando eso pasó, empezamos a sufrir un montón de persecuciones, ¿no? Quienes estábamos afuera, desde hostigamiento, espionaje ilegal, y quienes dábamos los talleres, empezamos a, de repente, ser más requisados profundamente, ¿no? Hasta que una de las decisiones que tomamos fue acompañar también a las compañeras que estaban en el complejo 4, que es este penal donde fueron. Allí fuimos llevando también los talleres de poesía y de fotografía estenopeica. Y empezamos también a hacer un proceso en conjunto entre ambos talleres, ya que venían casi las mismas compañeras, como para hacer una experiencia de escritura y foto. Al principio parecía que estaba todo ok, porque este taller ya venía con una experiencia y una trayectoria desde el año 2008, hasta que las denuncias empezaron a llegar a la justicia. Y fue ahí también donde el servicio penitenciario, de buenas a primeras, nos dice que ya no teníamos el permiso para poder ingresar los materiales para el taller de fotografía. Para quienes conocen la fotografía estenopeica saben que son materiales muy artesanales, son una caja de fósforos, pintura para poder pintar el interior, rollos fotográficos, o sea, no implicaba ningún inconveniente de seguridad. Aparte, para estos materiales teníamos los permisos. Nos hicieron firmar un acta, yo era una de las docentes de ese taller, y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar colectivamente con las compañeras que estaban adentro y con el colectivo, con el resto del colectivo que también estaba afuera, de qué manera poder contrarrestar todo esto que estaba pasando, que no solamente implicaba el cercenar la actividad de un taller, porque de repente hubo que sostener un taller de fotografía sin poder crear una cámara, ¿no? Sino también cómo poder llevar a cabo todos esos reclamos teniendo en cuenta la integridad física de las compañeras que estaban adentro, ¿no? Y fue un trabajo colectivo muy interesante, porque también empezamos a pensar juntos de qué manera visibilizar esto en el afuera sin que tuviera implicancias muy difíciles para quienes estaban adentro del penal, ¿no? Era una responsabilidad para nosotros eso. Y así fue que empezamos a pensar en escribir esas imágenes que no nos dejaban tomar. Entonces, con las chicas empezamos a escribir los textos, y con toda una red afuera, ¿no? Que fueron las redes que fue construyendo Yo No Fui, fuimos llegando a diferentes fotógrafas, entre ellas Tatiana Lestido, bueno, muchas, ¿no? Para que pudieran crear las imágenes que adentro no les dejaban crear a las compañeras. Y así fue que nació la imagen, la muestra Imágenes Guardadas, que consiste en una serie de fotos creadas por las compañeras, que de hecho algunas de las fotos seguramente las vieron en el compendio que mostramos recién. Y bueno, los textos, todo esto lo hicimos junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y bueno, pudimos visibilizar todo lo que nos estaba pasando, que no solamente era la imposibilidad de poder seguir dictando el taller, sino que luego de las presentaciones que hizo Yo No Fui, pero prontamente se fue convirtiendo en la posibilidad, en la imposibilidad de entrar, ¿no? Así fue como a través también de ir creando algún tipo de pensamiento crítico, ¿no? De ir politizando esta experiencia, fue que fuimos creando distintas estrategias para visibilizarlo de afuera. Allí entramos en un inicio de negociaciones. Hay un área que se llama readaptación social. El nombre es horrible, pero lo que implica es, bueno, llevar como una especie de, no de ejecución de la pena, porque eso lo hace el juzgado, pero sí es una oficina de un organismo del Estado que se encarga supuestamente de acompañar a las personas que salen de la privación de libertad. Bueno, ellos eran los intermediarios entre nosotros y el servicio. Y bueno, estamos esperando volver a entrar. Pudimos entrar por
por momentos muy cortos, espacios específicos, pero bueno, traigo esta experiencia porque también poder llevar adelante un compromiso con los compañeros adentro traen estos vueltos, ¿no?, a las organizaciones sociales. Y la importancia también de ir, yo creo, en algún futuro poder desmilitarizar, ¿no?, este personal, ¿no?, que se encarga de, entre comillas, cuidar a las personas privadas de libertad cuando lo que hace es cercenar sus derechos. Creo que es una experiencia que grafica la importancia de quizás pensar en civiles dentro de las cárceles, ¿no?, más allá de los perímetros, porque realmente para nosotros como organización y para mí, bueno, como persona que pasó por la privación de libertad, esto es un continuo, no es algo que empieza y termina con esta experiencia. Y bueno, y hace unos meses nos encontramos con esta información de que más allá de lo que nos habían hecho adentro del penal, también nos habían espiado ilegalmente, con escuchas y con todo tipo de situaciones que hubiéramos pensado que quedaron dentro de lo que fue la dictadura militar. Pero bueno, sabemos que en democracia estos poderes siguen silentes por abajo, como a la espera, ¿no?, de también poder contrarrestar todo lo que puede hacer la potencia colectiva. Así que bueno, no sé si ya me extendí de los 10 minutos, pero me pareció importante poder traer esta experiencia teniendo en cuenta el auditorio, bueno, que quizás no conocen bien cómo es la situación dentro de las cárceles en mi país. Gracias. No, gracias a vos, Liliana, qué bueno escucharte. Lo de escribir las fotografías me pareció increíble. Roberto, ¿querés tomar la palabra vos? Hola, ¿se escucha? Bueno, gracias. No, primero felicitaciones, Brenda, por la organización. Me pareció, desde que me contaste, excelente la iniciativa, necesaria. Y sí, yo te había sugerido de hacer un evento, un encuentro para forzarnos a pensar. Lo veo ahora conmigo mismo, digamos, que era importante porque, bueno, aún, no sé, en lo personal yo estoy interesado tanto en libertad de expresión como en la cuestión carcelaria, y no había pensado sobre el tema, así que forzar a pensar sobre la cuestión era muy importante. Y es muy importante, así que es un gran primer paso, te felicito. Después, una aclaración general. A mí me cuesta pensar sobre el tema porque, como decía Liliana, para ella, digamos, yo también tengo una posición, no como pose, sino como convicción académica, digamos, muy anticarcelaria, como decía ella. O sea, no veo racionalidad en los modos en que estamos pensando el reproche, el castigo hace siglos, ¿no? Y me parece eso como que es un mundo de gran irracionalidad, y entonces poner a pensar, digamos, de cómo, como si uno dijera, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para tener las cárceles más limpias? Sí, ojalá, pero, digamos, partiendo de que yo no veo justificación en la cárcel. Pero bueno, digamos, hecha esa aclaración, a mí se me fueron ocurriendo sobre todo dos, o al menos a partir de lo que iban comentando, como dos cuestiones, digamos así, principios o cuestiones jurídicas. Una es, digamos, sobre la no discontinuidad de los derechos, ¿no? Y hay muchos grupos que los reconocemos como tales, pongamos grupos religiosos, los niños, discapacitados, aborígenes, y vemos que respecto de los derechos consagrados para todos, digamos, bueno, pueden tener, en relación con alguno de esos derechos, una relación especial de mayor o menor intensidad, pero no pensamos en discontinuidades. Y si uno dijera, no, en el caso de la cárcel se piensa en la discontinuidad, por ejemplo, derecho al voto, derecho de expresión, etcétera, porque hay un reproche, porque cuestiones de seguridad, bueno, también parece otra vez digamos así, como sobre expansivo a la limitación, y otra vez irrazonable respecto de las limitaciones que imaginaríamos para otras personas a las que queremos reprocharle algo. Pongamos, para no hablar de coerción, la cuestión económica, para los que no pagan impuestos, por ejemplo. Bueno,
tenemos cosas para reprocharles, pero digamos, no se nos ocurre que le debamos, en principio, considerar justificada la limitación de derechos porque nos han creado un problema a todos. No, digamos, o sea, lidiamos con ese tipo de faltas y ese tipo de problemas de otro modo. Entonces eso, como principio general, diría que no veo un buen argumento para tomar la discontinuidad de los derechos como principio. Creo que ahí hay un gran problema que hay que atacar. Y la segunda idea es, digamos, porque todos hablaban de restricciones de derechos y modos de, digamos, algunos intentos exitosos, algunas decisiones judiciales o algunas intervenciones, decisiones judiciales como las que contaba Manuel, o acciones, digamos, de la sociedad civil contra la limitación de derechos. Pero a mí me gustaría, como segundo punto, marcar otra cosa, y es que, digamos, en línea con los modos en que pensamos en áreas similares, a la luz de, por un lado, los riesgos, o sea, el principio del daño, de los riesgos de daño posibles y la historia de la que aprendemos, yo creo que más que para pensar por qué algunas restricciones de derechos no se justifican, tiene sentido pensar, no digo que sobre lo primero no, pero tiene sentido pensar de por qué quienes están en este tipo de situaciones necesitan derechos especiales de protección y de expansión de derechos, o sea, de tener un derecho expansivo respecto de todos los demás. ¿Por qué? Bueno, del mismo modo que podría pasar en relación con cuestiones, digamos, económicas, que es de vulneración económica, que uno podría decir, dado los riesgos que esta población tiene, esta población económicamente vulnerable tiene de pérdida de derechos, necesitamos cuidados especiales, atenciones especiales, refuerzos particulares, porque queremos que tengan derechos, digamos, similares, ¿no? Igual consideración que todos los demás. Y en este caso yo creo que, uno, a la luz de los infinitos riesgos de daño que tienen, y dos, la historia recontraunánime que conocemos en todo el mundo, digamos, de modo sistemático, que hay de brutalidades, o sea, no de perjuicios, de brutalidades descomunales, bueno, a la luz de eso, de la preocupación por el derecho, digamos, de estas personas, de los riesgos extraordinarios de daño y la historia que conocemos así se piensan los derechos, según entiendo yo, digamos, la historia que conocemos de vulneración de derechos en la práctica es que necesitamos pensar de qué modo estos grupos pueden tener derecho a formas especiales de protección de esos derechos. Por ejemplo, digamos, dado la brutalidad histórica que conocemos en las agresiones que se sufren, bueno, entonces, por ejemplo, en relación con la protesta, necesitamos poner hiperfocos, digamos, luminosos, de transparencia, de voz, de poner micrófonos, de darle queja. Entonces, en lugar de estar pensando, bueno, digamos, como hay toda una literatura de, bueno, tal vez no se justifique, digamos, limitar el acceso a la prensa, no, yo diría pensarlo más bien de modo opuesto, dado los riesgos involucrados, necesitan una voz adicional, un micrófono, un altavoz, digamos, un foco especial. Necesitamos eso. ¿Por qué? Y porque no queremos que se vulneren derechos, como sabemos históricamente que se vulneran, además de los niveles, digamos, de producción de daño que se generan ahí. Entonces, por eso uno podría reclamar derechos ultra especiales, ¿no? De amplificación de voz, y no simplemente no me censuren, sino no, de amplificación de voz dado el tipo de riesgo. Entonces, esas dos ideas se me parecen como pasos para empezar a pensar mejor, yo creo, la cuestión. Sobre un tema eso, que es muy fuerte y es muy necesario, y sobre el que no tenemos ideas claras, pero algunas cosas ahí se van acomodando cuando las pensamos. Me quedaría ahí. Genial, gracias a todos. Los invito a todos a hacer preguntas o comentarios entre los panelistas, si se quieren responder o preguntar, o alguna cosa de lo que dijo otro les parece que quieren saber más. Y también a todos los que estamos acá a preguntar, o no necesariamente preguntar, puede ser también comentario, lo que ¿Y tus intuiciones, Brenda? Sí.
tus intuiciones propias? ¿Tenés alguna intuición también de lo que te llevó a pensar sobre la organización del seminario? Mira, cuando te escuchaba lo que pensaba, es que un poco cuando entrando al proyecto, algo que a mí me gusta mucho del proyecto es que en general yo estoy haciendo un doctorado sobre libertad de expresión en otros contextos. En general me cuesta mucho tener posiciones normativas, todo me resulta difícil. Y acá me siento como moralmente tan clara, que eso me resulta como un recreo mental, tener tan en claro de qué lado estoy y qué es lo que me parece bien. Ahora, escuchándote hablar, Roberto, pensaba, a mí me gustaría que esto evolucione en un libro y que el libro evolucione en alguna práctica jurídica, en alguna clínica jurídica, lo hablábamos en el momento con Manuel, y cómo para hacer ese trabajo uno queda forzado a hablar este lenguaje, que como decía Roberto es muy costoso, y meterse a argumentar, bueno, como yo les comentaba antes, bueno, hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia se permitió el uso de celulares porque estaban restringidas o prohibidas las visitas en personas. No aumentó la criminalidad, porque como decíamos, todas las restricciones de derechos se hacen en nombre de la seguridad. No lo puedo asegurar eso, pero no hay ningún indicio de que haya aumentado la criminalidad porque ahora todas las personas tienen acceso a celulares legalmente. Una vía interesante, tal vez, no sé si será fructífera, pero una línea de litigio posible sería ir a otras jurisdicciones, a otras provincias, a otros países y decir, no me digas que esto es en nombre de la seguridad porque te estoy mostrando que no cambia en nada la seguridad, ¿no? A mí ese es un trabajo que me interesa. Ahora, escuchando a Roberto y volviendo como a mi forma de pensar el derecho, bueno, eso obliga también a entrar ese discurso tóxico de aceptar la legitimidad de un montón de cosas, ¿no? Con las que uno tal vez no esté de acuerdo, pero que tal vez es necesario aceptar para entrar en esa conversación judicial y esa conquista de derechos así de a poquito, pero aceptando muchísimo, ¿no? De esos mundos distópicos. Eso es un poco lo que pienso, no sé si tiene sentido o resuena para otros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirta Benske y yo hace muchísimos años que trabajo en cárceles. Hace más de 12, 13 años, desde el 2000 más o menos, 2001, 2002. Y la problemática carcelaria es muy compleja, pero también depende mucho de, diríamos, de los detenidos. O sea, dentro de una unidad hay personas que están con condena, otros están todavía sin condena, otros tienen una problemática muy, muy razonable para quedar libres si no se les trata. O sea, el complejo, creo yo, a través de lo que yo conozco de los internos con los cuales trabajamos, es que la justicia, entre comillas, diríamos que trata a todos por igual, ¿no? No hay una diferenciación entre un chico de 18 que recién comienza o que recién tiene la primera entrada, hasta una persona más adulta que a lo mejor tuvo varios regresos a la unidad, como ha pasado muchas veces. Siempre recuerdo a uno de los directivos de una unidad, y con ellos cuando trabajamos tenemos una relación muy especial porque son con los que trabajamos y con los que les vamos haciendo las propuestas diferentes para trabajar dentro de las unidades. Nos recibió y estaba así un poco como distraído, ¿no? Y entonces, ¿saben por qué estoy así? Dice, mire, yo estaba firmando la salida de un interno. La estaba firmando. Y me llaman a la puerta, entra el oficial y me dice, acá le traigo la entrada de una persona. Y era la misma persona. Hacía apenas 3 o 4 días que había salido en libertad y ya había vuelto de nuevo. Y esa es la problemática más intensa, diría yo,
y más difícil de tratar. O sea, dentro de las unidades carcelarias se trata al interno como un delincuente natural, sin darle la posibilidad de que haya un cambio, de que cambie su actitud, ¿sí? Y ese es el trabajo que hacemos nosotros hace muchísimos años. Y les digo que para mí es una satisfacción enorme ver los cambios de las personas, ¿no? De conocerlos cuando vamos, cuando los conocemos por primera vez, y a través del tiempo ver el cambio de estas personas. El cambio de que sí no quieren volver allí, que quieren cambiar, quieren extrañar a sus familias. Son personas que se han equivocado mal, que han hecho cosas realmente en contra de una sociedad, que la sociedad, por supuesto, los juzga y les da una condena. Está bien, la cumplen, pero cuando salen, no hay dentro del sistema carcelario, ¿no? Un plan, a largo plazo inclusive, no un plan como podemos hacer nosotros, que es un plazo de 2 o 3 años, un plan realmente que sea pleno para todos, ¿no? Hay personas que son rescatables, ¿no? Hay personas que realmente entran por droga y ya realmente tienen un desgaste muy, muy fuerte en su pensamiento, su modo de actitud, en todo lo que ellos hacen y dicen, y bueno, tienen épocas muy de alteraciones por la falta de la droga y demás, y otras personas que realmente quieren lograr un cambio en ese tiempo que tienen que cumplir la condena, y lo hacen, y les interesa. Y yo puedo dar testimonio de que hay mucha gente que el cambio ha sido radical, ¿no? Entonces, creo que lo que hace falta en el sistema carcelario y a través de los gobiernos y de todo, que sea un sistema a largo plazo, un sistema que donde la gente ingresa allí, por supuesto que eso es un trabajo de profesionales, ¿no? Ir calificando las diferentes personas y aquellas que realmente quieren lograr un cambio en ese lapso de su condena, 5, 6 años, 7 o 10, lo que fueren. Hay gente que ha estudiado, o sea, tenemos varias personas, y una de ellas es una persona que entró y hizo todo un estudio y se recibió de abogado dentro de la cárcel con su condena. Y otros... Escuchamos un montón de experiencias así de educación, y la educación y la libertad de expresión y el acceso a internet, pero solo a los portales de las universidades, así que ahí también entre la educación y la libertad de expresión hay mucha mezcla. Una pregunta siempre es si el Estado puede obligar a la gente a cambiar, ¿no? Pero digamos, bueno, sí, Santiago. Perdón, una pregunta más, si me permitís. Yo vine a esto, o sea, me mandaron de la facultad la invitación y lo acepté. En realidad, no sé realmente esta charla, cuál es el mito, ¿no? ¿Cuál es la función de esta charla? ¿Qué es lo que se quiere tratar? ¿Cuál es la función para esta charla? ¿Qué es lo que queremos lograr? No sé, a lo mejor estoy yo equivocada, pero me gustaría saber eso en principio. ¿Por qué? Bueno, porque yo lamentablemente no se cuenta en los organismos, digamos, carcelarios, el hecho de hacer cambios radicales y crear algo que funcione de esa manera, ¿no? O sea, si uno va a un hospital porque está enfermo, tiene que salir curado. Y si vas a una cárcel porque has cometido delitos contra una sociedad, tenés que lograr un cambio en esas personas. Si no, es tener gente ahí encerrada, gente que no puede... Para responder tu pregunta sobre el objetivo del seminario y del proyecto... Yo digo lo que está sucediendo en este momento en el sistema carcelario. En algunos mejor, en otros no tanto. Entonces, ustedes, estos que estamos así charlando, ¿cuál es digamos, la acción definitiva de esta reunión? ¿A dónde quieren llegar con esto? No entiendo. Sí, podemos discutir cuáles son los objetivos del proyecto, pero la idea dentro del mundo carcelario, que es enorme, hay un montón de temas, el proyecto es sobre muchas cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión,
Y esta es una primera instancia para pensar entre todos. Después habrá otras oportunidades para seguir pensando. Tenemos pensado un libro para el año que viene y otros proyectos. Le voy a dar la palabra a los Yo quería demás. decir algo, ¿puede ser? La conversación. Liliana. Sí, puede ser, es cortito, pero me Liliana, quedé pensando. Santiago, José Luis y Manuel. Bárbaro. Bueno, un poco a partir de la reflexión de la señora y de lo que fuimos hablando nosotros, yo creo que la cárcel no sirve para nada, ni para nadie, no importa el delito, y creo que quienes están allí porque la justicia es clasista, es punitiva y tampoco sirve. Sinceramente creo que lo que hay que hacer es crear otro tipo de justicia, ¿no? Desde una mirada tan feminista, desde una mirada colectiva. Por supuesto que no tenemos las respuestas, ¿no? Hay que crearla colectivamente en comunidad. Pero realmente siento que quienes están en la cárcel muchas veces son quienes no obedecen los mandatos, ¿no? Y esos mandatos también vienen de una justicia patriarcal. Yo estuve 7 años y 2 meses, ¿no? Por una causa de robo. Y realmente, por una causa no, por varias causas. Y realmente siento que lo que vamos conversando con los compañeros, ¿no? Tiene que ver también en pensar quiénes son los que llegan a la cárcel, ¿no? Porque muchas veces son quienes no pueden pagar un buen abogado. Muchas veces son quienes salen y vuelven a entrar porque no encuentran oportunidades. Yo también por el color de la cárcel, ¿no? Somos todos marrones los que llegamos a la cárcel. Yo salí en el año 2013 y aún estoy batallando con mis antecedentes penales. No puedo obtener ni un trabajo en el Estado ni un trabajo en un privado por mis antecedentes penales. Y supongo que eso también pasa en los distintos países. Así que me quedo pensando en crear otra cosa, porque realmente siento que la cárcel lo que hace es vulnerar derechos y destruir las pocas redes que una tiene cuando entra. Quería decir eso. Gracias, Liliana. Santi. Sí, bueno, sumándome al comentario de Liliana, la verdad que coincido y con esta idea de que obviamente las cárceles presentan un problema, si se quiere, más grande en términos de, bueno, cómo pensamos y cómo nos relacionamos en sociedades políticas y obviamente cómo respondemos ante conflictos sociales e interpersonales que se suceden en nuestra sociedad, ¿verdad? Que tienen que ver básicamente con conflictos que suceden por cómo nos relacionamos con otras personas y demás. Entonces, claramente la cárcel, la idea de encerrar a las personas, y podemos pensar los distintos tipos o fines que se le han atribuido a la cárcel, ¿no? La resocialización, rehabilitación, y podemos cuestionar esas ideas, porque ¿a quién tenemos que resocializar? ¿Qué significa resocializar? ¿Qué implica la idea de resocialización? ¿No? Pero bueno, más allá de estas discusiones, y poniendo en cuestionamiento la idea de la cárcel como una institución que verdaderamente cumpla algún tipo de rol en nuestras comunidades modernas. Dicho eso, la verdad que me parece que la importancia de la libertad de expresión en cárceles, sobre todo cualquier tipo de expresión, ¿no? Puede ser política, artística, pero me parece que es importante entender que estas expresiones ponen de manifiesto algo que se mencionó en la charla, que tiene que ver con esta idea de pensar a las personas que están en cárceles como seres humanos. Muchas veces las políticas penitenciarias y las políticas penales en general se discuten con el antagonismo, ¿no? Del ellos y el nosotros, tratando de generar esa distinción entre aquellas personas que pueden vivir en sociedad y aquellas personas que no merecen vivir en sociedad, y por eso las alejamos y las encerramos en cárceles. Me parece que la libertad de expresión pone de manifiesto justamente esto. Pone de manifiesto primero la vida de las personas dentro de las cárceles. No sabemos lo que pasa en las cárceles si las personas que están dentro de las cárceles no dicen qué es lo que pasa en las cárceles. Entonces, en ese sentido, la libertad de expresión cumple un rol fundamental. También cumple un rol fundamental en romper y, si se quiere, destruir esta idea, este antagonismo entre ellos y nosotros. Justamente lo que las expresiones artísticas, las personas en cárceles o expresiones de otro tipo, lo que nos muestran es que estas personas, por más que sean, si se quiere, presentadas como personas muchas veces violentas y demás, sin embargo se relacionan entre ellas, y la solidaridad, la resistencia y un montón de tipos de cuestiones están muy presentes en la vida en las cárceles. Me parece que la libertad de expresión pone de manifiesto esto, pone de manifiesto que las personas que están en cárceles son humanas y merecen como tales el respeto
que cualquier otra persona que no está en cárcel debería tener. Entonces me parece que es importante pensar cómo la libertad de expresión, incluso si ponemos en cuestionamiento las cárceles en sí, cumplen un rol fundamental en nuestras sociedades de hoy en día, porque la verdad que la manera en la que presentamos de vuelta las personas que están en las cárceles, las personas que no están en las cárceles, dice un montón, ¿no?, sobre nosotros como comunidad y como sociedad. Entonces me parece importante pensar la libertad de expresión desde ese punto de vista, e incluso en un proyecto anticarcelario más grande. Me parece que pensar la libertad de expresión va a invitar a reflexionar sobre qué es lo que pasa en las cárceles y cómo tratamos a las personas que están dentro de las cárceles, y de vuelta, al mismo tiempo, mostrar la humanidad de estas personas, que me parece algo fundamental para deconstruir ciertos mitos y ciertas narrativas sobre las cuales pensamos en general los conflictos sociales y los conflictos interpersonales. José Luis. Muchas gracias. Coincido efectivamente con Santiago y Liliana, y un poco contestando a la señora, yo creo que la importancia de la libertad de expresión como una herramienta de cambio, ¿no? Ella claramente nos ha dicho la situación que sabemos perfectamente que pasa en las prisiones en nuestra región. Hacinamiento, sobrepoblación, falta de programas, y creo que es importante, y creo como ella lo ha comentado como funcionaria penitenciaria, la falta de programas para lograr la reinserción social, la resocialización, llámese como se le llame. Creo que lo sabemos y lo palpamos justamente gracias a la libertad de expresión. El contexto de la pandemia, justamente en México, logró prácticamente que toda la ciudadanía se diera cuenta de lo que pasaba al interior de los centros penitenciarios. O sea, con la pandemia nos dimos cuenta, ahora creo que está en boga de todos, saber que es hacinamiento, sobrepoblación, condiciones de internamiento pésimas, falta de medicamentos, ¿no? Ausencia de programas, como bien lo comenta la señora, ausencia de programas, que es prácticamente lo que resolvería el problema penitenciario. Hay una preocupación por el sistema penitenciario porque dicen que las personas están dentro de prisión y salen y delinquen. Hoy mismo la señora nos acaba de comentar un caso que apenas estaban firmando y alguien regresó. Sería importante cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo dentro de las prisiones, qué tipo de programas están dando. Insisto, y gracias a la libertad de expresión, hoy por hoy sabemos este tipo de situaciones. En el contexto de la pandemia, si me lo permiten, antes de la pandemia, nosotros contabilizábamos 7, 8 notas mensuales sobre el sistema penitenciario. En el contexto de la pandemia, tenemos 50, 70, 80 notas a la semana del sistema penitenciario. Y también encontramos blogs en donde las personas privadas de libertad, por ejemplo, nosotros tenemos un blog en la página de Así Legal, se llama Solo nos quedó suplicar, en donde recibimos llamadas de personas privadas de libertad, en donde dicen cómo están viviendo la pandemia dentro del centro penitenciario. Y es gracias a ¿qué? A la libertad de expresión que se está dando. Algo que hemos pugnado dentro del sistema penitenciario es que, si bien es cierto, y un poquito retomando lo que decía Roberto, cómo los derechos dentro del sistema penitenciario tienen que garantizarse de una manera más que estando fuera. En México, cuando dejamos atrás el modelo de la readaptación social, que veía a las personas como enfermas que delinquen, brincamos a este modelo de la reinserción social para verlas como sujetas de derechos. Y esto implica que entonces estos derechos de salud, educación, trabajo, vivienda, pues se hagan mucho más fuertes, ¿no? Que puedan contribuir de una manera clara, porque también en la exposición de motivos había reconocido que las personas delinquían por la falta de oportunidades, porque afuera no habían tenido un buen trabajo, una buena educación, una buena oportunidad, y por lo tanto esos serían los ejes que se metieron dentro de nuestra propia Constitución, 5 ejes fundamentales: trabajo, educación, deporte, salud, y se me fue el otro, ahorita me acuerdo, pero se exacerban de una manera mucho más fuerte, y que justamente como les decía, con la reforma de 2011, se les mete un indicador de derechos humanos, y este indicador de derechos humanos basta de ver el derecho a la salud porque hay un médico, no porque hay un médico ya tienen el derecho a la salud. Hay que meterle los indicadores que establecen las observaciones generales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene que ver con accesibilidad, calidad, disponibilidad. Y entonces, gracias a la libertad de expresión, podemos monitorearlos, porque además también en México, algo que se hizo y que también deriva un poquito de lo que se ha dicho, los centros penitenciarios, como los dijo el exrelator contra la tortura, son entornos torturantes. Hay que vigilar qué es lo que hay dentro de los sistemas penitenciarios. Hay que estar atentos. Y en México lo que se generó también es una suerte de corresponsabilidad con la reinserción social. Así es que se le quitó
a la posibilidad al sistema penitenciario de ser él quien controla todo, la salud, la educación, el deporte, dentro del sistema penitenciario, para que lo hicieran demás secretarías, con el fin, número uno, de que pudieran aplicar sus programas y políticas públicas dentro, pero también con el fin, y esa fue la idea de la sociedad civil, de que vigilaran, de que hubiera más personas al interior del centro para poder vigilar qué es lo que está pasando, viviendo cada una de las personas. Creo que la libertad de expresión es un elemento fundamental que puede contribuir a lograr, por lo menos en México, la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de libertad. Manuel, tenías la mano levantada antes, no sé si te quedaste con algo. Sí, no, brevemente, y un poco repitiendo lo que ya todos y todas han dicho, a mí me gustó un poco esta idea de Roberto de, digamos, una idea expansiva y no restrictiva de los derechos de la población privada de la libertad, y es un poco, en vez de estar a la defensiva, que creo que muchas veces estamos a la defensiva, tratando de mostrar qué limitaciones son razonables, cuáles no nos metemos en ese discurso, es pasar a la ofensiva, es decir, bueno, ¿y por qué hay que limitar esos derechos? Es decir, y creo que es romper ese sentido común de que, como les dije, pero pues un preso porque va a votar, un preso porque va a protestar. Yo creo que la mayoría de la sociedad cree que esa es la forma normal o natural de que sean las cosas. Yo creo que hay que cuestionar ese discurso y creo que hay que ser más agresivos, porque creo que es verdad que estamos siempre muy a la defensiva, como mostrando cuáles limitaciones son desproporcionadas, no razonables, en vez de partir desde el otro punto y decir, bueno, es que de partida no deberían estar restringidos y, como dice Roberto, deberían estar reforzados por la historia de abusos contra la población privada de libertad y la situación de vulnerabilidad en la que están. Eso me parece que es una idea muy interesante. Y ahí sí creo que hay que combinar todas las formas de lucha. Uno, yo creo que sí es un trabajo académico que nos corresponde, por ejemplo, con libros, publicaciones, eventos, de desmontar un poco este discurso, ¿no? De ese discurso disciplinario, securitario, limitación de derechos. Yo creo que tenemos una labor por hacer de cambiar ese discurso y ya más políticamente, bueno, aquí peco de abogado, tal vez mi fe en los tribunales, que se quedan muchas veces en efectos simbólicos, pero yo creo que toca empezar a cuestionar esos sentidos comunes, atacando, digamos, las disposiciones y normas que los legitiman o los naturalizan. Entonces yo creo que viene un trabajo que puede ser de cada país o en cada país con colaboración de otros, pero también en distintas jurisdicciones de cuestionar judicialmente este tipo de normatividad. ¿Por qué digo que judicialmente? Porque creo que el trabajo ante los parlamentos o el trabajo legislativo es mucho más difícil. Estos temas nunca son prioritarios, nunca tienen público y audiencia. Entonces yo sí creo que hay un poco en el poder contramayoritario de los jueces, como para intentar cambiar esos discursos, lo cual también es difícil. También se me ocurre, ya que estamos en experiencias comparadas de América Latina, utilizar un poco más el sistema interamericano, con las desventajas que eso tiene. Es costoso, es demorado, tarda muchísimos años, pero yo también creo que es una forma, lo que hemos estado nosotros revisando jurisprudencia del sistema interamericano es, realmente en estos temas lo que hay sobre cárceles es muy poco y es mucho lo que podríamos avanzar ahí. Y después, bueno, ya viene el trabajo en las cárceles, como ustedes han dicho, y es trabajando con la población privada de libertad, con las mismas autoridades carcelarias, demostrar que fortalecer estos procedimientos de mejorar las capacidades de libertad de expresión, procesos colectivos, mostrar que eso puede mejorar la convivencia dentro de las cárceles. Y eso también yo creo que está más que estudiado y es, muchas veces el modelo disciplinario securitario es contraproducente para el orden y la estabilidad en las cárceles. Lo que han mostrado experiencias, sobre todo en América Latina, es que muchas veces el cogobierno, modelos más participativos, lo que garantizan es mejor convivencia y cambios en las cárceles. Yo también creo que eso lo podríamos hacer a través de nuestro trabajo en las cárceles de la mano de la población privada de libertad, incluso con las autoridades carcelarias. Entonces, yo creo que es un poco cambiar esos sentidos comunes que están tan montados y que mostrar que en última son bastante irracionales. Y cierro con esto, que es un ejemplo que también yo le había mencionado a Brenda, y es, en Colombia, cuando comenzó la pandemia, hubo protestas en varias cárceles del país, y hubo tal vez de las peores masacres en América Latina por la pandemia en la modelo de Bogotá, donde hubo más de 24 personas muertas, casi todas a manos de guardianes carcelarios con armas de fuego, porque estaban protestando, creo yo, bueno, obviamente también ya hacer un motín, pues por la falta de protección frente a la pandemia. Lo paradójico de eso es que eso lo pudimos saber casi que en tiempo real por las transmisiones que hicieron las personas privadas de la libertad con sus celulares ilegales a través de las redes sociales. Y eso lo tomó la prensa para difundirlo. Yo creo que sin eso hubiera sido muy difícil saber lo que pasó en la modelo ese día, y no habría las pocas investigaciones penales y disciplinarias que hay ahora. Entonces ahí nos muestra también un poco cómo
si garantizamos esa libertad de expresión, ese acceso a ciertos medios y tecnologías a la población privada de libertad que necesita una especial protección, pues podemos garantizar sus derechos, lo cual va en contravía de la lógica que si le damos un celular a un preso lo va a usar es para delinquir. Entonces creo que eso es lo que podríamos hacer y lo que a mí me interesaría un poco trabajar con ustedes, insisto, ya desde un lado más jurídico, encontrando estrategias de incidencia, pero también desde el lado académico y político, un poco de cambiar estos discursos que naturalizan ciertas prácticas y ideas que realmente son bastante irracionales, como hemos discutido acá. Genial. Tenemos unos pocos minutos. Ramiro, veo que tenés la mano levantada. Gracias, Greta. Perdón que andaba con la cámara apagada. Súper breve. Primero, gracias por el evento, por la organización, por pensar este tema. Aprendí mucho en esta discusión. Y así, para contribuir también intuiciones y poco más que eso, 2 puntos me gustaría señalar. Uno tiene que ver con una cuestión estratégica o táctica, que es cómo vincular o cómo separar la agenda, digamos, cuestionadora del modelo carcelario de la discusión específica sobre libertad de expresión. O sea, me parece que son 2 temas que seguramente están relacionados y seguramente ustedes pensaron esa relación, pero me parece también que son 2 temas que se pueden discutir por separado y que pueden llegar a enturbiar, digamos, la discusión o la preocupación más específica, en este caso por la libertad de expresión en cárceles. Y creo que hoy vimos algo de eso. Son como una cuestión ahí para pensar, sobre la cual reflexionar, que me parece importante. Y la otra, más que pensando en jueces o en la posibilidad de que el Poder Judicial tenga una intervención interesante sobre este problema, yo rescataría la dimensión política de la libertad de expresión y su vínculo con el proceso democrático. Y en ese sentido me parece que además de reflexionar sobre la dimensión individual de la libertad de expresión, que se ve violada en las cárceles cuando se restringe el derecho individual de las personas detenidas o privadas de la libertad para expresarse, hay una dimensión colectiva ahí que es muy rica en América Latina, que creo que está muy vinculada y quizás más vinculada aún que la dimensión individual con el proceso político y con el problema de las cárceles como problema político. Entonces esa dimensión colectiva creo que merecería una reflexión especial quizás, porque no solamente pierden, digamos, las personas privadas de libertad por la imposibilidad de expresarse, perdemos todos por la imposibilidad de saber qué es lo que pasa allí, y las instituciones permanecen como consecuencia de esa imposibilidad, de esa oscuridad, de ese estar literalmente detrás de un muro, de ser una realidad que literalmente está detrás de una pared que no vemos. Bueno, perdemos la posibilidad de que eso se eleve a un problema político que requiere una solución. En la medida en que las personas que están afuera no se preocupen por la situación de las personas que están adentro, me parece que esa situación es muy difícil que cambie. Esos 2 puntos más, gracias. Bueno, estamos ya pasados de tiempo. Si Roberto, Liliana, alguna palabra de cierre, alguna cosa última. Bueno, entonces termino yo agradeciéndole a todos por haber venido y los invito a que sigan viniendo. Es decir, es verdad que estamos recién empezando, que tenemos espacio para todos los que quieran participar, tienen más ideas, hay temas que no conocemos, jurisdicciones con las que no estamos trabajando y ustedes trabajan en otras jurisdicciones. Escríbanme, escríbanos. Y a ver a dónde vamos. Pero gracias a todos por las ideas y por la energía. Un abrazo a todos, nos vemos. Gracias, un saludo.